Vamos al tema de hoy día. El tema de hoy día se llama la prueba de Felipe y está basado en Juan 6, Juan capítulo 6, del versículo 1 al 15. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer ese pasaje. Juan capítulo 6. Ahora, ustedes ahí pueden leer el título de este pasaje, ¿no? Se llama La alimentación de los 5,000, pero vamos a tomar un enfoque un poco diferente y conforme al texto bíblico, como lo vamos a ver, y pues el título es La prueba de Felipe. Leamos juntos. Juan capítulo 6, justamente los nuevos, se les ha dado un evangelio de Juan a los que nos visitan hoy día por primera vez. Y en ese evangelio de Juan pueden buscar el capítulo 6 y ahí seguir con nosotros la lectura. Dice así, versión NBLA. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos esta noche. Rogamos que nos bendigas con la revelación de tus verdades por medio de tu Espíritu a nuestros corazones. Que nos alumbres, que nos enseñes conforme a lo que necesita nuestro corazón para amarte más y vivir conforme a tus caminos. Necesitamos tu instrucción hoy. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús, que está sentado a tu diestra, nuestro Salvador, nuestro amado Salvador. En su nombre. Amén. Bien, un poco para ponernos en contexto. Muchos han leído, conocen esta historia, la multiplicación de los panes y los peces y los pescados, ¿no? La alimentación de los 5,000. Nosotros en Marcos vamos a encontrar también esto. Realmente en los 4 evangelios encontramos este episodio. Y es que es un episodio muy importante. No solamente por el milagro. Muchos piensan que este episodio es importante por el milagro, mas no. Es importante por lo que implica este milagro y el mensaje que Jesús estaba dando al realizar este milagro. No por nada dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, ¿qué era la Pascua? Era el recordatorio de ese día en el cual en Egipto bajó el ángel de la muerte para hacer juicio contra el faraón y sus súbditos, y de esa manera rescatar a los israelitas para que pudieran salir libres de Egipto, ya que eran esclavos ahí. El ángel de la muerte baja
Pero para que no mueran los primogénitos de los israelitas, pues había una indicación. Maten a un cordero y con la sangre del cordero pues pinten el dintel de la puerta. Y el ángel de la muerte no va a entrar, va a pasar de largo. Así ellos, todos los israelitas, mataron a un cordero, pintaron con la sangre el dintel de la puerta y así ninguno de ellos murió. No fue así con los egipcios, en donde murieron sus primogénitos. Y con ese gran portento de Dios es que el faraón dice, váyanse, váyanse, no los queremos más acá, son libres para ir y adorar a Dios en el desierto. Y así los israelitas salen con un rescate sin igual. Un rescate también para con ellos de la muerte que ese ángel trajo. Fueron salvados no por sus actos, sino por la sangre de un cordero derramado y pintado en el dintel de sus puertas. Jesús es ese cordero que vino a morir y rescatarnos de la muerte que nuestro pecado nos ha traído. Jesús es el cordero de Dios. Y justamente la Pascua, ese día en el cual se recordaba ese portento hecho en Egipto, estaba cerca. Jesús es el cordero que va a hacer efectiva la Pascua completa y eterna para toda la humanidad que ponga su fe en Él. Y justamente entonces en esta ocasión es en la que va a multiplicar los panes y los peces, los pescados. Y después, justo después de este episodio, les va a comentar algo particular. Les va a decir a todos, yo soy el pan de vida. Y tengo abundante pan para todos. Ese pan que necesitan para tener vida. Aquí la figura es un poco compleja. ¿Cómo podrían los judíos entender que se refería a eso? Pero vamos poco a poco. En primer lugar, entonces, vemos a Jesús como el Cordero de Dios y la Pascua se acerca. ¿Se han puesto a pensar cómo Jesús consideraría esos días, sabiendo que Él era el verdadero Cordero de Dios que iba a ser sacrificado? Jesús sabía que en ese tiempo de Pascua la gente estaba sensible conforme a un tema. Miren, los judíos entonces eran súbditos de los romanos y sufrían el abuso y la fuerza de los romanos contra ellos. Los judíos esperaban que llegara uno que los rescatara de los romanos. Más allá de ese rescate que necesitaban para sus almas, querían un rescate externo de solo las circunstancias del día a día. A veces vivimos así. Queremos solo el rescate de las circunstancias que vivimos y no nos damos cuenta que tenemos un problema mucho más profundo, que es nuestro pecado, que nos mantiene lejos de Dios y que nos lleva realmente a una muerte y muerte eterna, una muerte espiritual. Jesús sabe que la gente está sensible en esos días de Pascua, en donde recuerdan la liberación de Egipto, y entonces les va a hablar conforme a eso. Jesús sabe cómo está la gente, y entonces aprovecha el momento y la sensibilidad del momento para poder hablarles de algo profundo y verdadero. Pero Jesús seguramente al verlos, pues desbordaba de amor por ellos. Dicen Marcos que cuando Jesús en ese episodio ve las multitudes, se compadeció de ellos. Jesús no era una persona ahí que solo enseñaba y punto. Jesús era y es alguien que ama profundamente. ¿Cómo crees que Jesús te ve? Jesús te ve, se compadece de ti, se compadece de mí en mi miseria. Y por eso nos alcanza de su gracia, de su ayuda, de su aliento, de su amor, de su gran amor. Nos lo alcanza. Jesús vio a las multitudes sentadas, que eran 5,000 hombres, significa que habían más o menos 20,000 personas, porque 5,000 hombres, pero ¿cuántas mujeres y niños también? Se calcula que en total habían 20,000 personas. ¿Por qué se compadeció de ellos? Porque los vio como ovejas sin pastor. Gente que realmente no tenían claridad de su destino, no sabían a dónde se dirigían. Jesús los ve y entonces aprovecha el momento para enseñarles verdades profundas. Para esto sí nos dice la Biblia, en Marcos también, que Jesús se había apartado con sus discípulos.
Él se había ido aparte para tener un tiempo en quietud con sus discípulos. A Jesús ya lo seguía mucha gente, por eso él se apartaba para tener ese momento en quietud. Sentados ahí en el pasto verde, como dice la palabra, para conversar con sus discípulos, sus 12. De repente voltea y ve que viene una multitud de 20,000 personas. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las interrupciones? A veces pues queremos pasarla con él o con ella, ¿no? Y vienen los amigos, ¿no? ¿Cómo reaccionamos frente a las interrupciones? O a veces estamos trabajando muy concentrados y mamá o papá nos dicen, ¿ya sacaste la basura? Interrupción, ¿no? ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Bueno, humanamente, carnalmente, realmente, reaccionamos con enojo, nos amargamos. Aquí Jesús es sin igual y nuevamente nos lo demuestra aquí la revelación de la palabra. Jesús no ve a los 20,000, él quiere pasarla con sus discípulos, no ve a los 20,000 y se enoja, más bien se compadece de ellos y aprovecha el momento para enseñarles. Y no solo a ellos, sino también a sus discípulos. Jesús es sin igual. Qué lindo sería que nosotros reaccionemos como Él todo el tiempo y ante cada interrupción y planes frustrados, respondamos con amor. Saca la basura, ya sacaste la basura, ahora voy mamá, un ratito. Respondiendo siempre con amabilidad, con mansedumbre. Siempre dispuestos a servir, siempre dispuestos a servir, sea quien sea, interrupción cual sea. Bueno, Jesús aquí entonces aprovecha el momento, pero lo aprovecha para hacer una prueba. Aquí Jesús va a tomar este momento de modo personal, para que este evento, esta experiencia, quede grabada en la mente de aquellos que estaban ahí, de sus discípulos, de la gente y para nosotros el día de hoy. Pues está registrado este momento que Jesús aprovecha de interrupción para enseñar. Y aquí está, nos lo dejó. La prueba de Felipe. Dice con claridad el pasaje. Cuando Jesús alzó los ojos y vio a una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, era una prueba. Porque él sabía lo que iba a hacer, Jesús sabía lo que iba a hacer, pero pone a prueba a Felipe. Qué interesante. Le presenta un problema a Felipe. ¿Podrá Felipe ver con ojos espirituales? ¿Podrá Felipe ver con ojos profundos? ¿Podrá ver realmente el problema que Jesús le está planteando y resolverlo? Como que Jesús le pregunta, Felipe, mira, ¿qué hacemos? Ahora, ¿quién está preguntando? ¿Quién le está preguntando a Felipe esto? Es Jesús. Es Dios. Es aquel que ya ha desplegado gran poder, sanando a tantos enfermos y dando enseñanza como ningún otro. Y este hombre sin igual, que es Dios encarnado, le pregunta a Felipe, ¿qué hacemos, Felipe? Y Felipe trata de resolver la incertidumbre de Jesús. ¿Me entienden la figura? Es Jesús, Él sabe todo, Él es Dios todopoderoso. Y le pregunta a Felipe, ¿qué hacemos? Y Felipe trata de resolver la incertidumbre de Jesús. Jesús no tiene ninguna incertidumbre, no tiene dudas, no es que no sabe qué hacer. Pero Felipe como que se creyó como que sí. Bueno, voy a ayudar a Dios, voy a resolverle la pregunta a Dios. ¿Ven lo chistoso del caso? Es gracioso. ¿Y cuál debería haber sido la respuesta correcta de Felipe entonces ante la pregunta de Jesús? Y a veces cuando tenemos
pruebas o tenemos problemas, cuando enfrentamos diferentes situaciones, Dios nos pregunta también, ¿qué haremos, Samuel? Yo me llamo Samuel, ¿no? ¿Qué haremos, Samuel? Ay, Dios, voy a resolver tu incertidumbre. Lloraremos, desesperaremos, abandonaremos. Eso haremos, Dios, porque no hay solución. A veces reaccionamos así. Resolvemos la pregunta que Dios nos hace, la prueba a la cual Dios nos ha puesto bajo nuestros propios conceptos y nuestras propias capacidades. Piensa en el problema que haya, la prueba que pueda haber, que estés viviendo. Tú, piensa en ti, ahorita piensa en ti, la prueba que tú estés viviendo. Y Dios te pregunta, ¿qué haremos? ¿Cómo la resuelves? ¿Cuál debería haber sido la respuesta correcta? La prueba realmente era para evidenciar la falta de conocimiento que Felipe tenía de Jesús. La prueba era para evidenciar cómo es que Felipe iba a reaccionar conforme a esa falta de conocimiento de Jesús. La prueba iba a producir humildad, pero también la prueba iba a producir un conocimiento sin igual. Las pruebas son buenas, los problemas son buenos por esto mismo. La prueba produce conocimiento cuando el profesor es bueno, ¿no es cierto? Porque el profe te lo corrige y los buenos profes hasta te muestran tus errores y te enseñan cómo corregirlos. Buenos profes. Las pruebas producen conocimiento cuando los profesores son buenos. Hay pruebas que solo nos humillan y nos dejan como ignorantes, inútiles. Y ahí quedó todo. Eso no es producto de un buen profesor. El buen profesor produce conocimiento con las pruebas y Jesús es el mejor. Es el mejor. No nos gustan las pruebas porque podemos desaprobar. A muchos no nos gustan las pruebas. Pero el objetivo de todas las pruebas es alumbrarnos y mostrarnos cuánto sabemos y cuánto no sabemos. Qué buenas son las pruebas. Es lo que les digo a mis hijos. Hijos, no tengan miedo a las pruebas, porque justamente la prueba va a evidenciar qué sabes y qué no sabes. Te va a poner en la realidad. Las pruebas son buenas. Y cuando el profe es el mejor, las pruebas son mejores porque producen conocimiento. Entonces podemos nosotros decir, a veces con el dolor, porque duele, benditas las pruebas de Dios. Benditas, porque vienen de nuestro bendito Dios. Sea enfermedad, sean despidos del trabajo, sean fracasos económicos, sea un divorcio, sea que me humillaron y me insultaron, sean cual sea la prueba o los problemas. La pregunta de Dios viene a decirnos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, lamentablemente a veces nos sentamos a resolverle el problema a Dios, cuando deberíamos entender a dónde nos está dirigiendo la pregunta. Felipe, ¿qué hizo? Se sentó, hizo cuentas y respondió de manera humana. Jesús, es imposible. Es imposible. 200 denarios eran el sueldo de 200 días. Era imposible alimentar a 20,000 personas, ni siquiera con 200 sueldos diarios. Es imposible. Felipe hizo cuentas y en lo humano respondió. Pero deberíamos reaccionar de otra manera. Si Dios es el que nos hace la pregunta, ¿qué haremos? Nosotros debemos entender quién nos hace la pregunta. Dios me pregunta, ¿qué haremos? Pregunta capciosa, Dios. La respuesta no está en mí. Dios, ya entendí, ya. La respuesta no está en mí, Dios. Dime, ¿qué maravilla harás en esta situación imposible? Esa es la respuesta.
Dime, Dios, ¿qué harás tú en esta situación imposible? ¿Qué maravilla vas a hacer? Porque yo sé que eres todopoderoso. Mira, has sanado a tantos enfermos. Mira, tú eres todopoderoso. Me preguntas porque harás algo y quieres que espere en ti. Ojo, me preguntas porque harás algo y quieres que espere en ti. O porque no harás nada, pero igual quieres que confíe en ti. ¿Por qué me preguntas, Dios? ¿Por qué me pones a prueba? Yo sé que tú harás maravillas. No sé por qué preguntas. No sé si harás o no harás. Pero quiero esperar en ti. Quiero confiar en ti. Para mí es imposible. Pero tú. Oh, tú. Tú sí puedes. Esa fue la prueba de Felipe. Pero había alguien por ahí, Andrés. El usurpador de la prueba. Según el texto de Juan, ¿quién llamó a Andrés? La prueba era para Felipe. ¿Les ha pasado que a veces sucede, no? Le preguntan a alguien, y Juanito, ¿cuánto es 2 por 2? Y por allá responden 4. ¿Tú eres Juanito? Pasaba en el colegio, ¿verdad? A veces somos usurpadores de pruebas. Le preguntan a otro y nosotros contestamos. Puede suceder también en la academia bíblica. El metiche. El que responde aunque no le hayan preguntado. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Ojo, porque están atentos. Otros no responden porque, ¿qué? ¿Preguntó? No sé. No, pero los que responden es que estaban atentos. Estaban atentos a la prueba del otro. Porque saben que la prueba de otros también es para aprendizaje de ellos. Uy, Dios le preguntó qué va a hacer. Puedo aprender de acá también. Puedo aprender de acá. Y mirar, a ver, ¿qué responde? Respondió mal, yo tengo la respuesta, ¿no? Dios, hay un muchacho acá con 5 panes y 2 pescados. Pero no sirve tampoco. No sirve Dios tampoco, ¿no? No nos alcanza. Interesante que Andrés responde. Interesante que cuando escuchamos que otros pasan por pruebas, también la pregunta es para nosotros. ¿Y cómo respondemos? ¿Qué haremos ahora? Puede resonar eso en nuestras mentes, en nuestros oídos resuenan. ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo respondemos? A veces, nuevamente, ¿no? ¿Qué haremos, Samuel? Lloraremos, desesperaremos, abandonaremos, eso haremos, Dios, porque es imposible. A veces respondemos así también, aun cuando el problema es del otro. A veces nos equivocamos brutal. ¿Podrá Andrés ver con ojos espirituales? ¿Podrá Andrés ver con ojos profundos? Pero Andrés, como ya lo hemos visto, da otra respuesta. Pero interesante, Andrés dice, aquí hay algo. Mira Jesús, aquí hay algo. 5 panes y 2 pescados. Hay algo acá, pero no veo cómo puedes solucionar. Hay algo. Algo sé de ti. Pero igual creo que es imposible. Hay un poquito de fe. Parece haber un poquito de fe en Andrés. Una mirada espiritual, pero que rápidamente sucumbe ante la imposibilidad humana. Tal vez el maestro escuchó a Andrés y estaba entusiasmado, ¿no? Ahí sale la respuesta, ¿no? Que complete, no completó. Que suele suceder en las clases también, ¿no? Alguien empieza a dar la respuesta, bien, entendió, este sí entendió. No había entendido. Nos suele suceder a nosotros también, ¿no? Con nuestros maestros. Andrés igual no le atina. Y entonces hay un muchacho, el muchacho que trajo los 5 panes y los 2 peces. Él era el don nadie de la prueba. A él no lo habían llamado tampoco. Y tampoco él se metió, aparentemente. Él no sabía lo que sucedería con lo que había traído. No tenía idea.
Evidentemente, nadie lo sabía. Era inimaginable lo que iba a suceder. Pero algo particular de este muchacho es que estaba dispuesto. No era su obligación entregar los 5 panes y los 2 pescados. No era su obligación. Pero si Jesús me lo pide, yo se lo doy. ¿Cómo no? Había disposición. Había una disposición. Como que otro va a dar la prueba y me dice, dame tu lápiz para dar la prueba. Toma. Dispuesto. Dispuesto a ayudar en la prueba, dispuesto a hacer lo que me digan para encontrar la solución. No era su obligación, pero estaba dispuesto. No sé, no entiendo, pero hago lo que tú me digas. Lo que tú digas, yo haré. Particular en el muchacho que podríamos ver, pues, esta disposición, que podríamos nosotros también tomar esa conducta. La prueba, para otros o para mí. Y decir, Dios, lo que tú digas, yo hago. Dios no, para mí es imposible resolverlo. Pero tú dime qué hago y yo lo hago. A veces nos va a decir, espera, ya Señor, yo espero. A veces nos va a decir, clama, ya Señor, yo clamo. A veces nos va a dar indicaciones tan claras como las que da el maestro en esta ocasión, porque él da indicaciones claras acá. ¿Qué dice? Miren, entonces Jesús tomó los panes, antes, desde el versículo 10, dice, hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron, el número de los hombres eran de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Jesús da indicaciones. No hay respuesta en Felipe, en Andrés, no hay respuesta. Pero Jesús empieza a dar indicaciones para enseñarles la respuesta, la solución al problema. El deseo de Jesús no era satisfacer el hambre física, sino darles una profunda enseñanza acerca de sí mismo, de quién era Él. Su deseo, el deseo de Jesús en esta prueba, era darse a conocer. Jesús toma esta fecha particular cerca de las Pascuas y este episodio particular para poner una prueba y en esa prueba darse a conocer. Dios usa las pruebas para darse a conocer a nosotros. Su deseo era darse a conocer y eso es parte de su amor. En la prueba, su deseo es que le conozcamos. Quizá el problema puede haber sido provocado por nosotros. Quizá el problema en el que estamos fue provocado por nosotros. Por nuestro pecado, por nuestra negligencia, por nuestra terquedad. Igual Dios pregunta, ¿y ahora qué haremos? ¿Ahora qué haremos? ¿Te lo pregunta para que digas lloraremos, desesperaremos y abandonaremos? No. Pregunta también para que le conozcamos. En medio de nuestro pecado y el producto de nuestro pecado, no debemos buscar una solución humana, porque es imposible solucionar nuestro pecado y el producto de nuestro pecado. Más bien debemos mirarlo a Él y preguntarle, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú, Señor? Dime lo que debo hacer, eso haré. Como el muchacho, dispuesto. No buscar respuestas humanas, sino mirarlo a Él y preguntarle, ¿qué harás tú? Entonces descubriremos su amor, su misericordia, su gracia, su socorro, su paternidad perfecta que corrige, que endereza, que levanta, que venda, que besa, que sana, que ama. Vemos a Jesús entonces dar indicaciones, siéntense. Y es interesante,
¿Cómo es que dice que tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados? ¿Qué les dijo primero? Siéntense. Y repartió la comida que multiplicó para con los que estaban sentados, los que hicieron caso a la indicación. Cuando uno no hace caso a las indicaciones de Dios, se pierde de sus bendiciones, de sus milagros, de su socorro, de la solución al problema. Pero algo sucede. ¿Qué hubiera sucedido si alguien, pues los discípulos dijeron siéntense, ¿no? Y alguno dijo, no, no quiero, estoy bien de pie. Y de repente Jesús empieza a repartir y los discípulos empiezan a repartir a los que están sentados y uno está de pie. ¿Qué harías tú? Al toque uno se sienta. No, solo para los sentados. Ah, ya me senté. Cuando uno se da cuenta que está perdiendo de Dios, de conocer a Dios, de participar, ver de primera mano, experimentar de primera mano su poder, su obrar, su sabiduría, entonces la medida correcta no es mantenerse de pie, es seguir las indicaciones que Dios dio, seguirlas de inmediato y no perderte así la respuesta a la prueba. No es tarde para sentarse como el resto se ha sentado. Tal vez Dios te dio indicaciones y ves que otros las siguen, pero tú no. Te das cuenta que ellos reciben entonces bendición de Dios en sus corazones, paz, gozo, y tú te ves atribulado, ansioso, terrible. Y dices, es que tenía que seguir las indicaciones. No es tarde para sentarse como el resto. Y entonces Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre, dio la solución a la prueba. En la imposibilidad de alimentar a 20,000, Jesús dio solución a la prueba. Su solución, su poder. Multiplicó panes y pescados y alimentó a todos. Jesús sacó 20. Examen perfecto, sin errores. Dice la palabra que aquí dio gracias a su Padre. Eso es depender de su Padre. Es parte de la prueba, es depender de Dios completamente. Así se pasan las pruebas, en dependencia absoluta de Dios. Así lo hizo Jesús. Y sacó 20 y encima hizo las preguntas extras. Es decir, saca 20 y para colmo, es decir, como que mi prueba, no puedo, enséñame. Entonces Jesús se sienta conmigo, mira, es así. Y empieza a resolver todo a la perfección. Termina el examen, da la vuelta a la hoja y me da una nueva clase, una clase magistral de algo más. Eso es lo que hizo en este episodio. Pues no solamente alimenta a los 20,000, sino que después hace que sobren 12 cestas de panes. Hizo que sobre todavía 12 cestas, es decir, les da una lección extra. Bien hubiera podido alimentar a todos y ahí terminó, pero no, dio lección extra. Hizo que sobren 12 cestos. Y con esto les decía, conmigo abunda el pan. Yo no solo soluciono, conmigo abunda la solución. Y hay más de la solución que esperas. Mucho más. ¿Querías solución a tu problema? No solo eso, hay mucho más. Realmente lo que Jesús les estaba diciendo acá es, yo tengo suficiente para todo Israel. Yo tengo algo mucho más grande que ustedes necesitan. ¿Recuerdan la Pascua? Yo soy el Cordero de Dios que ha venido para rescatarlos de la muerte eterna. Yo no he venido a resolver el problema de los romanos. Yo he venido a resolver algo más grande porque yo soy el que resuelve los problemas más grandes. El problema espiritual, el problema de mi pecado. Yo soy el Salvador. Es lo que les estaba diciendo con esta solución al problema. Yo soy el pan de vida. Pero el pueblo tampoco le atinó. El pueblo más bien pensó, tú eres el que nos dará pan. Tú eres el que nos dará libertad de los romanos. Y a veces nosotros reaccionamos así también con Dios. Tú eres el que solucionará todo en mi vida.
No, Jesús más bien nos dice, yo soy el pan de vida. Yo vengo a solucionar un problema más grande en tu vida. Yo vengo a resolver el problema de tu pecado. Yo no he venido a resolver todos los problemas de tu vida. Yo he venido a resolver el problema de tu vida, que es el pecado. Yo soy tu Salvador. Yo soy el pan de vida. Aquí al pueblo de los judíos les decía, yo soy más grande que Moisés. Yo soy más que el maná. Yo soy más que el maná. Tu gran necesidad no es lo material, sino el perdón de tus pecados. Y yo soy aquel que viene a limpiarte de tus pecados. Podríamos nosotros ver el proceso de la prueba, como varios lo vieron acá. Podríamos nosotros ver el proceso de la prueba de otros, o ver el proceso de la prueba en nosotros, y ver aún la solución y no aprender nada. Ese es un gran riesgo de nuestro corazón. Ver las pruebas y ver la solución y no aprender nada. ¿Habrá aprendido Felipe, Andrés, el muchacho? ¿Aprendieron? No lo sé. Pero parece que alguien más estaba atento y lo vamos a ver versículos después en el mismo capítulo. Pedro al final casi del capítulo 6 le dice, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir, Dios? ¿A quién vamos a ir, Jesús, si tú eres el que tiene palabras de vida eterna? Tristemente, muchas veces podemos pasar por la prueba y ver la solución y no aprender nada. Realmente la solución, cuando Dios nos pregunte, ¿qué haremos? Es responderle algo así, de esta manera. Y pueden enriquecer esto. Esta es una respuesta parcial. Podemos decirle, tú eres Dios. Piensen en el problema que tal vez estés viviendo tú o esté viviendo otro. La respuesta debería ser algo así. Tú eres Dios. Y Dios bueno siempre. Y tú siempre provees. ¿Quieres dar solución a esto? Hazlo como te parezca. Dime a mí qué hago y lo haré. En ti esperaré. Pero que no me faltes tú. Aunque no me des pan, que no me faltes tú. Porque tú eres el pan de vida. Tú eres el que mi alma necesita. Te tengo a ti. Tengo lo necesario. Aunque no des solución a este problema material, sé que tú has dado solución al problema de mi corazón. Te tengo a ti. Tengo lo necesario. Jesús aquí, como les decía, no vino a satisfacer una necesidad física. Jesús vino en ese momento, en ese milagro, a darse a conocer como el pan de vida, lo que nuestra alma tanto necesita. Frente al problema que estemos viviendo o que otros estén viviendo, no ignoremos que la respuesta no está en nosotros, la respuesta está en Él. Y que lo que nos quiere enseñar no es la solución a un problema físico, es la solución al problema más profundo de todo ser humano, la solución a su pecado. Y la solución es Cristo. Solo y siempre Cristo. Tal vez estás pasando un problema ahorita. O tal vez estás como Andrés viendo la prueba de otro. Y muchos aquí estamos viendo las pruebas de otros, grandes, pequeñas. Y la pregunta resuena. ¿Qué haremos, Samuel? Que nuestra respuesta sea mirarlo a Él y responderle a Él. Tú eres el pan de vida. Tú eres suficiente. Haz lo que tú creas que debes hacer. Dime lo que yo debo hacer, lo haré. Orar, oraré. Esperar, esperaré. Mas no me rendiré y abandonaré.
yo quiero conocerte en esta prueba. ¿Por qué no le decimos eso a Dios en este tiempo? En este tiempo podemos acercarnos a Él y en medio de la prueba nuestra o de otros decirle, yo quiero conocerte en la prueba, quiero conocerte más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en medio de las pruebas tú estás, siempre estás, compadeciéndote de nosotros porque sin ti somos como ovejas sin pastor que balan sin esperanza. Mas contigo tenemos indicaciones, tenemos dirección. Tú sí tienes palabra de vida, porque tú eres el pan de vida. En medio de nuestras pruebas, en medio de las pruebas de otros, ayúdanos a volver nuestro rostro a ti siempre, a mirarte y decirte a ti, ¿qué harás tú? Porque tú eres el Todopoderoso. ¿Qué quieres que haga yo? Dime y lo haré. Queremos andar rendidos a ti, confiando en ti. Y que entendamos que en medio de la prueba, lo más importante no es que se solucione el problema físico, sino que lo más importante es conocerte a ti más, ver qué quieres revelarnos de ti, de tu grandeza, de tu amor y de las grandes promesas que nos has dado, que son eternas. Ruego, Señor, que todo el que esté pasando una prueba hoy se dedique a conocerte más y esperar pacientemente en ti. Ruego para todos nosotros que estamos viendo la prueba de otros, tener la mirada fija en ti y buscar conocerte más también. No buscar solucionar el problema del otro, sino buscar conocerte a ti. Ayúdanos a no distraernos, a no desesperar, a no buscar respuestas humanas, sino buscarte a ti y conocerte más. Señor, tú eres todopoderoso y tal vez quieras multiplicar los panes o quizás no vas a multiplicar los panes. Igual queremos conocerte más y darnos cuenta que lo más importante es conocer que tú eres nuestro Salvador y que en ti tenemos todo lo necesario. Tú siempre eres suficiente. Por eso te adoramos y por eso queremos conocerte más. Rogamos que sea así en nuestras vidas en medio de las pruebas y los problemas. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.